Bueno, una pregunta, ¿les enviaron ya el manual a ustedes, Moy y su esposita? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? El manual. Ah, ok, perfecto. Bueno, comentábamos que hay dos formas de ponerse y actualizarse, ponerse en lo que vamos, que es leer el manual hasta donde vamos, hoy vamos a ver, estamos terminando, estamos más bien, vamos a hacer una cuestión de importante que va a ser en la página, en el tema número 2, ¿sí? No es mucho lo que vamos avanzados. Lo que pasa es que yo hablé un poco anticipadamente de por qué se perdió la estancia de Adán y Eva en el huerto del Edén, porque es que tuvieron que salir, ¿no? Y hablé de eso, pero realmente donde vamos es en el tema número 2, que es la institución de la familia e instituciones afines, y va a servir, no lo hemos visto con ciertos detalles que no les he dado, si ya lo hablamos, pero a ustedes les va a servir mucho para verlo como si fuera un tema nuevo, ¿ok? Para ustedes va a ser nuevo el tema. Y voy a ayudarme de compartir algo que está por acá. Permítanme, vamos a ver. Está por acá. Es este, que nos va a servir también en base a nuestra exposición de hoy. Vamos a ver, aquí está. Y compartimos. Bien, aquí está. Bueno, vamos a ver esto que está aquí. Ustedes pueden ver que dice, bueno, recordando las cuatro instituciones. No, no es tanto que las vamos a recordar si no la hemos mencionado, pero si algunos ya las han escuchado, las van a recordar. ¿Qué es esto? ¿Y por qué estamos hablando de que sea algo que está instituido por Dios, ¿no? Nosotros allá tenemos algo importante que comentar. Estas instituciones, y esto es importante, todo lo que se construyó en la creación por parte del Señor, incluyendo el hombre, la mujer, incluyendo la creación entera, con todas sus leyes y todo lo que hay, fueron creados en un ámbito de eternidad. ¿Sí? Es decir, no estaba antes de la desobediencia de Adán y Eva, todo estaba estructurado y conformado a que fuesen eternas. No iban a ser temporales, no iban a ser contrarias a la misma naturaleza del hombre. O sea, la naturaleza fue creada, todo lo que es y que existe, no era hostil al hombre, era amigable con el hombre, tan amigable que Dios la había puesto en sujeción al hombre. Bien, las cosas iban a cambiar, lo comentaremos un poco más adelante. Pero todo lo creado, desde lo macro a lo micro, estaban sujetas o debían de haber estado sujetas al enseñoreamiento del hombre por la eternidad. No iba a ser temporal, no iba a ser un tiempo y después ya no, ya se perdía. No era así, sino que esto iba a ser por la eternidad, ¿no? Que eso es lo que a veces nos cuesta un poco trabajo entender, porque no vivimos en un ámbito de eternidad, no vivimos en ese ámbito, vivimos en un ámbito en el cual las cosas cambian. Bueno, Bahía Blanca acaba de sufrir hace poco tiempo lo de las inundaciones y eso no es una naturaleza amigable, es una naturaleza hostil. Ujú. Quien es en el tiempo en que todo fue creado por Dios, todo era el aire, perdón, el agua no ahogaba, el calor no quemaba, el frío no quitaba la vida, no congelaba. Todo era un estado idóneo como fue creado por Dios, porque el Señor no iba a hacer algo que fuera contrario a su naturaleza.
del propio hombre, ¿ok? Eh, ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Sí, ahora sí está ahí. Está Moisés y Rome. Ahora sí. ¿Verdad? Oh, son los mismos. Ay, a ver, a ver. Ahí parece que vi la duplicidad, pero está bien, no, no tengo problema. Por el audio también. Nada más que un audio lo dejan en silencio para que no se nos acople el sonido. Perfecto. Ahora, miren, una de las cosas importantes que, que les comento yo que nos cuesta trabajo de entender es que esa parte de la eternidad aún la conservamos, aún la tenemos, ¿sí? Y esto, que son de las cosas que a nosotros nos cuesta trabajo entender, es de lo que el mismo Señor, el Señor Jesucristo, para ser más exactos, utilizó para sus propias obras milagrosas que él efectuó cuando estuvo en su ministerio terrenal. A ver, miren, les digo para que vayamos comprendiendo la magnitud que esto tiene. Cuando él resucitó a Lázaro, vamos a poner ese ejemplo. Cuando él resucitó, él lo sacó de una situación de eternidad o lo sacó de una situación terrenal y transitoria. Cuando estaba en la tumba, Lázaro, su amigo, ¿de dónde lo sacó? ¿De qué ámbito? ¿De eternidad o de temporalidad, si quieren decirlo de esta manera? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Ujú. ¿Quién me da una opinión? Les voy a decir por cuál es la vinculación. Se la repito. A ver, sí, Miguelito, adelante. Y bueno, una de las cosas que Jesús habló fue que, hablando con Marta o con María, no me recuerdo bien cuál de las dos, Sí, 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 al sí. decirle ella, bueno, si hubiera estado aquí, bueno, mi hermano no hubiera muerto. Pero luego le dice, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:23. Ujú, Eh, ujú. entonces, de alguna manera da la evidencia de una cuestión de un estado de eternidad, Sí, que el que, perfecto. el que crea en mí, aunque esté muerto, Tendrá vivirá. vida eterna. Vivirá, exacto. Eso lo puedo Ahora, interpretar de esa manera. ahora va la cuestión, va el dilema. Es cierto, pero ahora va el dilema. Después de que resucita Lázaro, ¿murió otra vez? Sí, sí. Claro, entonces, ¿tenía o no tenía la eternidad en él? Esa es la situación. Eso es lo que vamos a entender con respecto a todo lo que son las instituciones y el hombre mismo como individuo que fue posicionado por el Señor para tener la autoridad y gobierno sobre toda la creación. Ujú. Porque hablar de las cuatro instituciones estamos hablando de cosas que si bien fueron creadas en un ámbito eterno, se vinieron abajo, aunque siguen como si la muerte del ser humano, como lo que le pasó a Lázaro, pero la eternidad de su espíritu de Lázaro seguía. Ahí seguía. O sea, el espíritu de Lázaro no se diluyó, no se desapareció, no se fue así como polvo con el viento, ¿me explicó? Sino que, ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor los saca de un ámbito de muerte física, terrenal, aunque su espíritu estaba en el ámbito de la eternidad. ¿En dónde estaría el espíritu de Lázaro? El espíritu de Lázaro estaba en él seguramente en el seno de Abraham, que fue lo que el Señor tuvo que construir, entiéndase, en un ámbito espiritual, para que ahí reposaran los espíritus y las almas de los santos del Antiguo Testamento, antes de la redención. ¿Por qué digo que del seno de Abraham? Porque no le iba a sacar del infierno. No hay nadie que haya salido del infierno. ¿Me explicó? Nadie. Sí, hay testimonios por ahí que dicen y todo, no tenemos la verificación de que eso haya sucedido tal cual, pero ese ámbito de eternidad en el cual estaba Lázaro
en su espíritu y alma nos hace entender que Él estaba allí cuando escucha la orden del Señor Jesús de que saliera de ahí, es llevado su espíritu por obra del Espíritu Santo y por la autoridad y la palabra de autoridad también del Señor Jesús para que regresara su espíritu a ese cuerpo que ya estaba en putrefacción. Es reconstituido, pero es reconstituido, si bien sano, porque no sabemos de qué murió, pero murió un accidente, una enfermedad, qué sé yo, lo que haya sido, resucita la vida tal cual un Lázaro sano, un San Lázaro sano, no lo iba a regresar enfermo, ¿ok? Lo iba a regresar sano, pero con un cuerpo que todavía estaba sujeto a las leyes de la corrupción, o sea, corrupción de lo temporal, iba a seguir envejeciendo, tal vez se volvería a ver enfermado ya viejo, no sabemos la historia, pero no es relevante. Lo que sí debamos entender es que nosotros, mientras estemos en esta vida y todo lo que hacemos como familia, ¿eh? Seguimos adelante en un ámbito temporal, pero a la vez eterno, ¿sí? Tenemos espíritus eternos, aunque estamos corporalmente y hasta cierto punto psicológicamente dentro de un ámbito temporal y que tenemos que aprender a convivir lo temporal con lo terrenal, porque y el mismo Señor Jesucristo nos da la verificación de este dato. ¿Mm? Porque él nació un bebito en Belén, ahí en el pesebre, pero después creció en gracia delante de Dios y de los hombres, ¿sí? Llega a los 30 años de edad que empieza su ministerio y a los 33 años de edad les quitada la vida, bueno, resucita y él sigue adelante. Es igual el hombre en la actualidad. Tenemos una vida temporal que después la dormimos, como lo maneja el apóstol Pablo, dormimos, que seremos después despertados, los que ya están en la tumba, como quiera que sea, y los que estamos ahora vivos, y aquí el Señor regresa ahora, entonces seremos llevados todos a su presencia. Ahora sí, regresados a un ámbito de eternidad. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque las cuatro instituciones que tenemos que considerar deban estar también ubicadas en nosotros en la misma frecuencia de que aunque nosotros vivimos en lo temporal y lo eterno al mismo tiempo, también las instituciones están ubicadas dentro de un tiempo determinado terrenal que se va a acabar pero después, pero a los ojos de Dios están ubicados también en lo eterno. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? A ver, no quiero que se queden con dudas. Si hay dudas, ya saben que debe ser interactiva la clase y que debemos participar, el que tenga preguntas. Pero si no me preguntan, es quiere decir que se entendió requete bien y soy muy buen maestro. Ah, no es cierto. Si se entendió, eso está bien, ¿sí? Así debe ser. ¿Vamos bien entonces acá? Romy, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos? Muy, todo bien, bien. Miguel, Raulito, Miguelito y Silvia. Vamos bien, y por ahí también y don Julio. Bien, perfecto. Ahora, bajo esta misma óptica, aunque hoy por hoy estamos ubicados, ustedes, yo, aquí donde estamos ubicados dentro de la temporalidad de las cosas, como lo dice en el libro del Eclesiastés, que Él nos ha dado y ha puesto eternidad en el corazón de todos nosotros. O sea, si bien las cosas se nos han dado en tiempos diferentes, como está en el que seas tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, etcétera, etcétera, pero de que nosotros tenemos que vivir en una doble vida y el mundo no. El sistema del mundo solamente vive en una mentalidad temporal, ¿sí? Por eso es que muchos matrimonios, y yo digo que ya muchos ya ni lo hacen,
no se casan ni por lo civil, menos por como debe de ser, ¿no? Sino que muchos ya se unen a vivir en conjunto los dos, la pareja, pero pues ¿para qué si a lo mejor nos divorciamos, ¿no? ¿Para qué si a lo mejor nos vamos a separar? Eso es vivir en lo total y absolutamente en lo temporal, en donde no hay una planificación, no hay una visión a lo eterno. Y peor todavía, que cuando vienen los hijos, se les hace vivir también dentro de un ámbito de temporalidad a los hijos desde pequeñitos, ¿sí? Con el mal ejemplo que se les dé de papá y mamá que se separan y que el matrimonio fue temporal. Ya vendrá otro matrimonio, tal vez sí o tal vez no. Y también los niños son condicionados a vivir de un ámbito de temporalidad. Y eso es gravísimo, porque no es el diseño de Dios. Y eso es vivir fuera de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Por eso es que cuando en un matrimonio vienen tragedias, es el desastre, es el lloro, ahora sí que es el lloro y el crujir de dientes en vida, porque su enfoque había sido dentro de lo temporal que podamos manejar, tener metas logradas o sea, la codicia de las riquezas, el disfrutar de la vida, y eso tiene sus bases en todo el humanismo filosófico del espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia, así es como se desarrolló y después se va a llevar a Roma, porque en Roma conquistó a Grecia y también secuestró sus filosofías y las aplicó a la vida de Roma, ¿sí? Que eso era lo que imperaba en los tiempos del Señor Jesucristo. Por eso era, ustedes lo pueden ver ahora que están las películas y las series de la vida del Señor Jesucristo, cómo andan por ahí todos los soldados romanos caminando, vigilando y cuidando y está toda la nación de Israel viviendo también ahí, y que ellos vivían más o menos, en la nación israelita más o menos vivía en lo eterno, o sea, no era una indefinición y confusión tremenda, porque con un pie estaba puesto sobre lo terrenal y con el otro pie estaban puestos en lo eterno, a través de los rituales de Moisés, las leyes y todo eso, que finalmente la ley de Moisés fue dada a un ámbito. ¿A cuál ámbito creen que le fue dada la ley de Moisés a los israelitas, a la nación de Israel? ¿Se las dio en lo temporal o en lo eterno? Buena pregunta. ¿Qué opinan? Vamos a dar A una ver, buena respuesta. sí, Moisés. Sí, A ver, Moisés, algo ahí. Moisés. A ver, vamos a inaugurar a Moisés para que oigan cómo habla. A ver, adelante. Buenas noches a todos. Apaguen un micrófono de ahí, de usted. Ahí está, allá, ahora sí. Eh, lo que pensamos es en lo natural, en lo terrenal, porque eran leyes para ellos, para la convivencia, Ajá. en lo temporal. Sí, ¿y cómo fue que les fue dada la ley de Moisés a la nación de Israel en ese tiempo? Pensando o aplicándolo a lo temporal o a lo eterno, A lo temporal. a lo temporal. A ver, ¿quién opina igual? Miguelito también había comentado algo, alcanzó a decir algo. Miguel, Sí, Silvia estaba diciendo algo. No, estaba Silvia, pensando en lo temporal. Claro, en lo pero es temporal. una aplicación de lo temporal, pero con miras hacia lo eterno, porque la ley, Mm, o sea, dando a conocer de que el hombre no, o sea, no podía arribar a la relación con Dios. eh, Dios le da la ley para que se vea a sí mismo como falto de, y ujú. consecuentemente necesitaba un salvador. O sea, por eso digo de que era algo temporal, pero con las miras hacia lo eterno, hacia A Cristo. lo eterno. Ok, Raúl, adelante, adelante. Cristo cuando vino dijo, yo no vengo a quitar la ley, sino a ampliarla, a llevarla más. Así que pienso que es como dice un poco Miguel, si bien es para Ujú, aplicar acá en lo terrenal, pero es ujú.
con una esencia eterna, pues no nos podemos acercar a Dios pecando y de esa manera, o sea, Sí, creo. sí, sí, claro, claro. Fíjense cómo, aún bajo una ley, la ley de Moisés, que fue dada al hombre en aparentemente lo temporal, porque pues se acabaron los sacrificios, se derribó el templo, ¿sí? En el año 70 después de Cristo, que el imperio romano derribó el último, el segundo templo construido, porque el primero fue de Salomón, después el segundo fue el de Herodes, que fue destruido por el imperio romano. Sí, después de esa destrucción del templo no ha habido otro hasta hoy. Bueno, dicen que están construyendo el tercero, pero han pasado un poco menos de 2000 años. Entonces, ¿era terrenal o era eterno? Aunque hay este gran lapso, ¿no? Para volver a reinstalar los rituales de que se marcan en la ley, pero exactamente eso no les va a lo que Dios desea. En el corazón que haya puesto esa eternidad que dice en Eclesiastés, porque dice que el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres, en el espíritu de los hombres, y aunque no haya habido por menos, un poco menos de 2000 años sacrificios, ni el estudio de la Torá, si lo había, pero pues así medio oculta, por las persecuciones de la nación judía desde siempre que ha habido, pero lo eterno aún de la ley sigue presente y como decían ustedes, sí, la ley sigue vigente para el que está bajo la ley, pero tiene eternidad. Y el que está bajo la gracia en Cristo, la ley está para simplemente mostrarnos lo que es el pecado, pero ya tenemos la eternidad porque tenemos al Hijo de Dios, tenemos la palabra que nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que tiene la palabra y cree en ella y tiene fe en ella también tiene vida eterna. ¿Me explicó? O sea, es interesante esto porque ahí nosotros, estudiosos de la familia desde la perspectiva bíblica, cuando damos una consejería o damos una orientación, nos damos cuenta en dónde están atrapadas las personas que vamos a aconsejar, que vamos a orientar, tal vez pastorear, en dónde están viviendo. Si están viviendo más del lado de lo terrenal y se preocupan porque no tienen trabajo, porque ore por mí para que tenga para el alquiler o cosas terrenales, en lugar de la fe en Dios, se la ponen en el quien ore, ¿no? Y están viviendo atrapados ahí, o el legalista, ¿sí? Que se condena, se autocondena porque ha desobedecido los mandamientos de la ley de Dios y está atrapado en Éxodo 20, que habla de los 10 mandamientos, ¿bien? A diferencia del que está viviendo bajo la gracia, que como debemos de estar nosotros, que vemos que la ley fue dada con un propósito, pero que ahora sobrepasa en mucho el vivir bajo la gracia, disfrutando aún desde ya lo eterno, pero ya disfrutando de lo que viene más adelante. O sea, yo quiero que se vayan dando cuenta de todo este contexto en el cual están viviendo las familias hoy, ujú, para que vayamos estableciendo un equilibrio. Sí, Raulito, adelante, adelante. Ujú, Hay algo que en lo personal estoy hablando. sí, eh, por ahí me da mucho temor, porque uno, por ahí es difícil o es falta de conciencia de esto, de la eternidad, sí, de lo que vivimos. Y sí, en la consejería es muy, es bueno todo esto, toda esta enseñanza, toda la profundidad, porque uno cuando ministra a alguien, tiene efectos eternos a veces. Y es como el claro. efecto mariposa que hablábamos La clase la semana anterior, pasada. Lo sí, que puede llegar a ser o es muy bueno o es un desastre. Entonces, delante de Dios y por amor a las personas, uno tiene que venir a lo que Dios dice sobre cada circunstancia y poder ser claro y aconsejar sobre esos principios para no
no aconsejar en emociones, en pareceres o en cultura o en costumbre. Entonces, Claro, muy fuerte. sí, sí, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros con una la mente de Cristo, aunada a nuestra propia inteligencia espiritual, inteligencia natural, debemos entrenarnos, ¿sí? Y disciplinarnos para no solamente que caminemos nosotros y nuestras familias, sino también con el testimonio de nosotros, que otros deseen caminar igual que nosotros. Caminando, si somos buen testimonio, por supuesto, claro que sí, ¿verdad? Si aprendemos a dar testimonio de que la verdad vive en nosotros, porque es Cristo el que está en nosotros, y las demás personas ven nuestra forma de vida, ¿sí? En santidad, en autoridad espiritual, disfrutando las bendiciones de Dios, recibiendo las bendiciones de Dios por la fidelidad de Él, somos cartas abiertas, nuestras vidas, como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Somos esas cartas y somos ese ejemplo. Pedro, su ejemplo de impulsividad antes de ya tener un convencimiento pleno, Tomás el apóstol, todos ellos, ¿no? Que tuvieron que modificar mucho hasta sus estilos de vida para aprender a vivir más caminando en lo eterno, aunque estuvieran viviendo en lo terrenal. Nuestros matrimonios tienen que aprender a caminar más en lo eterno, aunque estemos viviendo en lo temporal. Ese es el criterio que yo les pido que ustedes manejen, administren, entiendan en cuanto a lo que se refiere a estas instituciones que vamos a considerar un poco más adelante, ¿sí? No ver las instituciones estas como vemos hoy a la oficina de que tengo que ir a pagar la luz a la oficina de PEC o del que se llame el ente, lo que sea, no, no, porque eso todo es temporal. Los bancos son temporales. La salud en los hospitales, la obra social es temporal. Em, Hasta las dietas que seguimos, ¿no? De ir a comprar al supermercado tal, ese está a mejor precio y nos ponemos a sufrir porque lo cierran, se va, cuando se fueron de aquí varios supermercados, que ya ahora qué vamos a hacer, ahí daban buenos descuentos y a preocuparse por eso y lo que es más básico, no, yo diría discúlpenme, pero lo tengo que decir, grotesco, ¿no? Ponerse a orar con fe, que ya no es fe, por lo temporal y no viendo lo eterno. ¿Me explico? Nosotros no. Nosotros tenemos que tener esta disciplina y visión espiritual de aprender a caminar así, de esa manera. Vean cómo vamos a considerar ya entonces estas instituciones que son importantes para nosotros, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene que nosotros tenemos que tener bien claro en dónde nosotros tenemos que posicionarnos? Estas son las 4 instituciones que el Señor dio eternas, que después van a ser, seguirán siendo eternas, pero por lo pronto son temporales, y que nosotros tenemos que discernir y conocerlas bien para que y para empezando por nosotros mismos y nuestra familia, o para otras familias, hacer un diagnóstico de en dónde están teniendo falencias, insuficiencias, deficiencias. No, no, esto que estás haciendo está fuera del enfoque de Dios, porque no es así. Y vamos a ver cómo Dios corrigió eso, porque ese enfoque distorsionado y erróneo, ¿sí? Es muy propio de la ignorancia. Cuando nosotros adolecemos de la ignorancia y el conocimiento de lo eterno, perdemos los límites de lo que Dios estableció, lo eterno viviendo dentro de lo temporal, lo confundimos y traspasamos los límites y nos damos cuenta que finalmente estamos viviendo más para lo terrenal que para lo eterno. Debamos de aprender y tener sabiduría
de aprender a administrar lo terrenal y lo temporal en lo que estamos viviendo todos nosotros. ¿Me explicó? Ahora, vamos a ver. ¿Cuáles son estas? Bueno, ahí están mencionadas, pero tenemos que localizarlas en la palabra de Dios. Y esto para que nos demos cuenta que esto fue hecho desde que fue creado el hombre sobre la tierra. Ujú. Una vez que ha sido creado el hombre sobre la tierra y está aquí en el capítulo 1 del Génesis, está Adán solo, ¿sí? Todavía ahí está solo cuando el Señor crea a Adán. Recién creado Adán le va a hacer ayuda idónea. Cuando le hace la ayuda idónea, ellos ya saben que tienen estas comisiones y que ahí vamos a leer cosas interesantes. En el versículo 26, 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bien, aquí ya nosotros empezamos ya a reflexionar sobre lo que ya hemos comentado. Esta imagen y semejanza para con Dios también era una cuestión, imagen y semejanza de la eternidad de Dios o no. ¿Qué piensan ustedes? Mi Raulito dice que sí. A ver, por ahí, y Miguel o Silvia, ¿qué opinan? A vos. A mí, sí, sí, tengo algunas preguntas después también, pero Ok. para no irnos, vamos a seguir. Sí, sí, también una cuestión eterna con respecto a esa Ujú. imagen y semejanza. Ok. ¿Qué pensarían ustedes, Moy o Romy? Ujú. Su micrófono. Sí, también en lo eterno, También en la en lo eterno. eternidad. Perdón que Ok. se... Bien. Bueno, ok. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero hay una cuestión acá, que antes de que el hombre Adán, todavía no Eva, no, antes de que le fuese dado espíritu a Adán, en la preexistencia, porque nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, ¿se acuerdan? Eso dice la escritura. ¿Y en dónde estábamos antes? Porque antes de la fundación del mundo. Es importante que comprendemos esa manera bíblica de expresar nuestra propia eternidad. ¿En dónde está? Que esto nos va a facilitar mucho también, porque les estoy dando los fundamentos que más adelante van a aprender ustedes en la consejería, en la familia disfuncional, porque ya tienen el enfoque y la óptica de eso, ¿sí? Sí, Miguelito Silvi, a ver, adelante. Sí, o sea, habla de que el espíritu está en Dios, y Ujú, que, o sea, que de ahí luego forma el hombre y sopla ese aliento de vida sobre el hombre. ujú. Correcto. O sea, el espíritu humano no apareció de la nada. Ujú. Ni fue formado por un esfuerzo mental, que eso es lo que dice el humanismo, las filosofías humanistas, ¿no? Como grandes filósofos que existieron, ya no están. No salieron de eso, no salió ni del alma, ni salió de una evolución orgánica de la Tierra, que se fue, pues fue un renacuajo, después fue un pescado, un pez, después fue una rata, después se transformó en mono, el mono se le cayeron los pelos y hoy somos los hombres. Eso ya no se considera ni cierto, esas son fábulas, ¿no? No es así, sino que el hombre fue pensado y generado por Dios, porque vean cómo se maneja este versículo. A ver, dice, entonces dijo Dios, ya hicimos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice así, ya hicimos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O dice a futuro, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Está hablando a futuro el Señor aquí?
Sí, está hablando de hacer algo a futuro. Pero ¿cómo si estamos hablando de que el Señor habitaba en lo eterno? ¿O sería más apropiado decir, démosle forma eh, definida a algo que se va a llamar hombre, pero que ya tiene eternidad en él, porque le vamos a dar de nuestro espíritu que es eterno? ¿Consideran que eso es más exacto, parafraseado? Sí, repito, repito. Hagamos al hombre, o sea, vamos a darle una forma humana a esta criatura, ¿sí? Que será el hombre, pero le vamos a incluir en su forma humana lo eterno de nosotros, que va a ser de nuestro espíritu, porque Dios es el Padre de los espíritus, ¿sí? ¿Me explico cómo es? Esto, ¿creen ustedes que nos podrá facilitar en determinado momento, sobre todo en la redención, de tener un concepto claro de lo que es la comunión eterna con el Señor? Será más fácil cuando nosotros descubrimos la eternidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder tener una comunión eterna con el Señor, es decir, regresar a lo eterno que Dios puso en nosotros desde que fuimos creados sobre la tierra con Adán. Sí, es más Sí, fácil. Es más fácil que una persona comprenda lo eterno cuando se lo explicamos, lo entiende y por la fe lo acepta. Entonces yo soy una persona eterna que nunca va a dejar de existir. Exacto. Tú siempre vas a existir, pero depende donde decidas tener tu existencia eterna, o con Dios o sin Dios. ¿Me explicó? claro. Eso es muy diferente. Cuando el hombre empieza a entender en dónde está ubicado delante de Dios y que tiene un espíritu eterno y que al hombre se le da la decisión de escoger, pero mientras escoge, también le es claro que no nada más va a empezar a existir y sin hacer nada, o sea, que sea pasivo, sino que tiene que hacer algo. Y eso es lo que el Señor está ya diseñando e instituyendo. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Es decir, vamos a hacer una pequeña conclusión. Entonces, cada uno de nosotros vivimos en un ámbito de eternidad, primeramente y fundamentalmente, tenemos eternidad en nuestros corazones. Bien, pero dentro de esa eternidad en la cual gozamos, porque así Dios nos hizo en el diseño eterno y desde el principio en el Génesis, ¿sí? Aunque vivamos hoy en una digamos, en un ámbito temporal, no hemos perdido lo eterno en nuestro propio ser espiritual. ¿Ok? Vamos bien, vamos avanzando bien sobre esto, son fundamentos importantes. ¿Ok? Ahora vean, está hablando el Señor, aunque está hablando Él en su ámbito de eternidad, dice, hagamos al hombre. Y no dice, haremos, ni hicimos, no está hablando en eso, en el manejo de la conjugación de los verbos, ¿no? Si él hubiese dicho, haremos al hombre, está hablando que el hombre, probablemente no nos explicara ni nos iba a satisfacer en dónde estábamos en lo eterno. No lo íbamos a entender. Haremos al hombre. No, él dice, hagamos. ¿Por qué? Porque ya tenía todo dispuesto para hacerlo. ¿Cuál sería lo que ya estaba dispuesto por parte de Dios para hacer al hombre como ser humano? ¿Qué es lo que ya tenía ahí el Señor para hacer al hombre? ¿Tendría los materiales para hacerlo? Sí, A por ver, lo que se puede aprender, sí. ¿cómo Ahora, cuáles, Miguelito? y el polvo en lo que es Ah, la formación.
¿Saben por qué? Porque les voy a decir qué significa hombre según el concepto bíblico, porque aquí dice, hagamos al hombre, ¿sí? Y no está hablando de género, ¿eh? No, no está hablando de género. Está hablando en el significado del original de lo que es este concepto hombre, a la luz del Génesis. Hombre significa humano con la cara enrojecida por la sangre, no porque la derrama, sino porque circula sangre, vida en su rostro. ¿Sí? Ese es un concepto de lo que es hombre, como está aquí en el Génesis. Pero también significa y a la vez aplica de qué está hecho el hombre. ¿Mm? Porque si bien hombre significa hombre rojo o hombre enrojecido porque tiene sangre, pero también significa de su extracción de los materiales que fue hecho el hombre. Dice, y es más, nosotros podemos ver cómo se repite una y otra vez, un elemento importante, tierra, tierra, tierra. Fíjense cómo desde el Génesis 1 ya se habla de la tierra, que esto va a tener mucho que ver con la salida de Adán del huerto del Edén y que eso es lo que ha traído las familias disfuncionales hasta el día de hoy. Por eso tenemos que referirlo. Muchos estudiosos del Génesis, que ahora nosotros nos estamos metiendo a profundidad en el Génesis, vamos entendiendo qué gran importancia tiene la tierra como también nuestro origen. ¿Se acuerdan? Bueno, no estuvieron, pero bueno, ustedes, Moy y Romy sí estuvieron. ¿Se acuerdan que les comenté en determinado momento, ahora que estuvimos allá en Mendoza, que les dije que nosotros somos hijos de la tierra e hijos o de la arena, pero también somos hijos del cielo o hijos de las estrellas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que por ahí lo comentamos, no? Que nosotros tenemos temporalidad y tenemos eternidad a la vez, porque eso se lo dijo el Señor a Abraham cuando se le manifestó ahí, cuando todavía estaba viviendo en su geografía de Ur, ahí por Irak, por Persia, por la Babilonia antigua, bueno, por esos lugares, ¿no? Y eso es precisamente esa mención de tierra, desde el uno, fíjense, creó Dios los cielos y la tierra. Después dice, nos vamos de ahí hasta el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, hasta después de que ha creado los cielos y ya está la expansión, en donde va a estar este elemento que se va a llamar la tierra, que ya estaba, pero no estaba más que, estaba informe, sin forma, ya le está dando forma el Señor a la tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y se acuerdan que comentamos, que sí fue con ustedes, ¿no? Que les dije que en origen el huerto del Edén era una sola extensión de tierra, nada más había una, ¿sí? Que se llamó Pangea. ¿Se acuerdan que lo mencionamos por ahí? Y sí lo mencionamos hace poco también, que era una sola extensión de tierra y todo lo demás era mar. Aquí está, era mar, porque dice que separó, dice, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, hizo la expansión y después en el versículo eh, 9 dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fue así. En un lugar los mares y en otro lugar la tierra. Eso es lo que está diciendo. En un lugar los mares y en otro lugar la tierra. ¿Sí? Entonces nos queda claro que la geografía del planeta era bien sencilla. Nada más había un mar y una tierra. Nada más. No había más. ¿Ok? Y aquí está diciendo, hay una tierra y así está. Dice después en el versículo, estamos en el, sigue diciendo, en el 10 llamó a lo seco tierra, después habla nuevamente en el 11 produzca la tierra,
después en el 12 la tierra produzca hierba verde, y después se va hasta las 15, sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, vuelve a hablar otra vez de la tierra, después en el 17 puso Dios en la expansión los cielos para alumbrar sobre la tierra, y se sigue hablando de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra, una y otra vez en el Génesis, una y otra vez, una y otra vez. Era importante que entendamos que todo lo que estaba construyendo el Señor, porque es una construcción, es porque se iban a sacar los materiales para que el hombre pudiera ser creado de la tierra, del polvo de la tierra. De hecho, otro significado del nombre Adán significa hombre de polvo rojo. ¿Sí? Eso significa también Adán, hombre de polvo rojo. ¿Mm? No solamente en lo referente a lo de la sangre. Bueno, interesante, fíjense cómo concuerdan los dos conceptos. Primero, el hombre es hecho de tierra roja, de la zona de Edom, de la que se habla en la Biblia, que todavía existe, es un pueblito, todavía existe el pueblo de Edom. Y la tierra es arcilla roja, todavía está. De esa arcilla roja usó el Señor para sacar los elementos para formar al ser humano. Ujú. Tierra roja. Por eso la tierra, la sangre es roja, porque es el testimonio y la evidencia de que provenimos de Edom, que provenimos de Adán, que es el hombre de polvo rojo. Por eso, porque esa tierra es riquísima en hierro y la sangre está hecha básicamente, elemento central es el hierro, por eso es roja. Entonces, ahí está una prueba científica de por qué la sangre es roja. A ver, nunca se los habían preguntado o nunca se habían hecho esa pregunta, ¿no? Fíjense, ya le tienen algo que decir a sus nietos y a sus hijos. Nomás díganles, a ver, ¿por qué la sangre es roja? A ver qué cosas les pueden decir. Pues porque viene de la tierra, del principio, que fue hecho el hombre rojo, del polvo rojo de Edom. Es muy bueno eso, ¿no? Y por eso ese color, ¿verdad? Bien, vamos bien. Bueno, que ahí está la evidencia viviente de dónde provenimos, del Edén. ¿Qué mejor prueba que venimos del Edén? De decirle a a cualquiera que nos pregunte, eso del Edén es un cuento de hadas y eso. No, 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 no. Nosotros venimos de un lugar donde la tierra ha sido y seguirá siendo roja. Por eso la sangre es roja. Ahora bien, bueno, pero esos son notitas agregadas, basados en la ciencia, ¿no? Ahora, seguimos. Llegamos nuevamente al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza en el espíritu y alma, ¿sí? Porque Dios tiene espíritu y alma. Ahí, por favor. Gracias, Ari. Nos vemos, chao, chao. Adiós. Sigue siendo espíritu y alma todavía, desde el principio, porque Dios tiene alma. ¿Saben ustedes que Dios tiene alma? ¿Sí? Dios tiene un alma. ¿Y qué hay en el alma? ¿Quién me dice qué compone el alma del hombre y el alma de Dios a la vez? Porque estamos hechos imagen y semejanza de su alma también. ¿Qué hay en el alma? Y hablar del alma de Dios es hablar del alma del hombre también. Sí, adelante. Sí, Sí, no. están los pensamientos, las emociones, la voluntad. Emociones, la voluntad, ¿qué otra cosa? Hay otra. Eh, Les voy a decir que les ayudo. Bueno, aunque se enoje el maestro, yo les ayudo. Está la inteligencia, la parte respeto, del conocimiento. ¿Sí? conocimiento, Sí, esas tres. Y tiene unos agregados que son los instintos y la intuición natural. ¿Sí? Los instintos, la intuición natural, eh, y comparte con el espíritu algunas cosas, ¿no? Que son la estética, la comparte con Dios,
que es el conocimiento y reconocimiento de lo bueno y de lo hermoso que Dios ha creado. ¿Me explico? Un hombre que no admira la estética, lo hermoso de la naturaleza, de un atardecer, la naturaleza de todas las plantas, de los animalitos y todo, no, le falta, ¿sí? Eso lo tiene. Ahora, dentro de las emociones, porque eso es lo que vamos a aprender a ministrar cuando lleguemos al módulo de la consejería, ¿ok? Eh, a ver, nosotros tenemos ira, ¿sí? Tenemos ira. Y es una función del alma. Ujú. Pero Dios tiene ira. La Biblia nos habla de la ira de Dios. Sí, 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 nos habla sí, de Dios. claro, Sí. claro, claro. Pero también Dios se enoja. Sí. Sí, claro, claro que sí, ¿verdad? ¿Quién nos dio evidencia del enojo de Dios? Alguien muy conocido por nosotros. El Señor Jesús, Jesucristo. en el Claro, templo. ¿cuándo? Claro, cuando echa fuera va a voltear las mesas de los cambistas, ¿no? Que se aprovechaban de los viajeros y les hacían negocio y les hacían trampa, ¿no? Y se enoja el Señor Jesucristo. Y ahora, la cuestión, otro estadio mucho más tremendo, que es la furia. No se habla tal cual, pero sí la acción de la furia de Dios, que es una furia que se derrama para transformar algo que Dios no quiere que ya siga existiendo. No desaparece totalmente, sino la transforma a lo que no, ya no deba de ser, ya no siga siendo. ¿Mm? Les pongo el ejemplo. ¿Quién va a padecer la furia de Dios? Satanás. Porque él dijo que cuando fuera recluido en el lago de fuego, él dejaría de ser. Dejaría de ser. Y dejar de ser es ya no estar en esta existencia que estamos hoy. Ni aún, si bien estará en lo eterno, pero ya no estará presente en absolutamente ninguna forma, porque estará en un lugar donde la furia de Dios se derrama. Pero es lo máximo que puede existir. No, no puedo decir que en lo que a Dios respecta sea destructiva. Es transformadora, es una transformación a la no existencia, la furia de Dios. La transformación a la no existencia por parte de Dios. ¿Ok? El hombre lo puede hacer relativamente. Nosotros nos enojamos como Cristo se enojó, sí. Dios tiene ira, sí. Y varias veces lo dice en el Antiguo Testamento que la ira de Dios se derramó, por ejemplo, para el juicio sobre, por ejemplo, sobre Sodoma y Gomorra, en el diluvio. Pero, a ver, aquí es donde ya empezamos a entender varias cosas de la persona de Dios, que son atributos de Él, que debemos de conocer también para hacer buenos diagnósticos en las personas, ¿no? Si está sujeto a la ira de Dios un matrimonio, que puede ser, ¿eh? O puede estar sujeto al enojo de Dios, muy común. ¿Cuándo se manifiesta la ira de Dios en el diluvio, en la destrucción de Sodoma y Gomorra y otras ocasiones, ¿no? Esos espíritus, fíjense, los espíritus que murieron, hombres y mujeres, en el diluvio y en Sodoma y Gomorra, ¿desaparecieron los espíritus o existen todavía? ¿Qué piensan ustedes? Sí, existen. ¿Y en qué lugar están? Si existen es porque están. ¿En dónde están? Dice, bueno, la escritura nos habla de que están en prisiones guardados, o no, habla de ah, en Pedro o en Judas,
Sí. Sí, recuerdo algo así. Sí, 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 Este, porque hay una expectación de fuego y hervor, que también dice eso en Hebreos. ¿Sí? En el infierno. Ujú. El infierno es un lugar temporal creado por Dios. Fíjense, curiosamente es temporal y espiritual para los humanos, ¿eh? Como también es temporal el cielo. No va a pasar el hombre su eternidad ni en el infierno, ni vamos a pasar lo temporal en el cielo. En el infierno se va a vivir lo temporal para que después el Hades o el infierno entregue a sus muertos para ser enviados al lago de fuego, que ese sí es de condenación eterna y totalmente cerrado, eternamente cerrado. Eso sí es eterno, pero el infierno es temporal, pero nadie puede salir. El único que salió fue el Señor Jesucristo. Ahora, el cielo es temporal, porque después regresará Cristo con su iglesia o su cuerpo a gobernar sobre la tierra, y en el cielo solamente quedará la presencia del Padre y sus ángeles, nada más. ¿Me explico? Es cuando las cosas se reordenan, empiezan a tener su lugar. ¿Cuál es nuestra labor hoy de nosotros que conocemos al Señor? Hacer vivir a las personas el día de hoy principalmente y empezando por nuestra familia, a vivir en lo temporal con una visión hacia lo eterno, como decía hace rato Miguelito, ¿verdad? Y que empecemos a vivir dentro de lo eterno, aunque estemos viviendo en lo terrenal, ¿ok? Y así cambia mucho nuestra filosofía de vida. ¿O cree que cambie o que no cambie? Que cambiarán nuestras expectativas de vida. Ah, pues tiene que cambiar. Pues ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Él está vivo hoy y está en la presencia del Padre, entonces, luego entonces estoy vivo en Cristo por la eternidad, ¿o no? ¿Cómo ven? ¿Que sí o que no? Sí, ¿verdad? Muy bien. eh, Bueno, ¿vamos bien? Bien, bueno, ok. ¿Alguna pregunta? Estas cuatro instituciones, con esto cierro en la clase del día de hoy, porque ya saben que estas clases son muy densas, ¿no? Bueno, lo que ya se acostumbraron, ya se acostumbraron. Pero esta clase está siendo grabada y la pueden volver a ver. Moisés y Ro, la pueden volver a ver. También Abigail y Julio. Aquí mandamos el link para que vuelvan a ver la clase. Por eso les digo, no se distraigan mucho en escribir, sino a prestar atención y concentración para que después, si quieren escribir y repasar lo que yo digo, lo pueden escuchar en la clase nuevamente. Así se va a reforzar la enseñanza. ¿Ok? Bueno, estas son las cuatro instituciones que entonces les dio Dios en un ámbito de eternidad. La comunión de Dios y el hombre, y todas son al mismo tiempo e igual de importantes. No hay una ni más ni menos, ¿sí? Pero sí prevalece en el orden la comunión de Dios y el hombre. ¿Mm? El matrimonio y la familia, que va a unir en matrimonio a Adán y Eva, y en un matrimonio eterno, ¿sí? El gobierno y la autoridad sobre la creación, aún sobre los demonios, que porque son creados como ángeles, pero se rebelaron, pero Jesús nos dio evidencia de autoridad sobre los demonios y echarán fuera demonios. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Sí, porque esa autoridad fue dada desde el momento en que fue creado Adán y así debía de ser. Y la cuarta institución, el trabajo, la economía y la administración. Estas son las cuatro instituciones que Dios le dio al hombre. En el subtema 2.1, que dice las instituciones, ahí lo mencionamos. Dice, Dios instituye para el hombre la comunión Dios-hombre, el matrimonio y la familia, el trabajo y por ende la administración y la economía futura del mundo. Y finalmente la autoridad y gobierno sobre todas las cosas creadas se dieron al hombre para bendición y servicio de él y de su descendencia. Les pido de favor, para acelerar esto,
que ustedes lean lo que viene a continuación en el subtema 2.2, la comunión Dios-hombre. Después viene el 2.3, el matrimonio y familia. Después viene el 2.4, el trabajo. Y finalmente el 2.5, la autoridad y gobierno. ¿Sí? Hagan una lectura anticipada para que yo pueda explicarlo a mayor amplitud y ya no no va a ser así como que es la primera vez que lo escuchen porque ya lo leyeron, por eso tienen ya el manual, ¿sí? Léanlo, se van a tardar 10 minutos en darle lectura, no es que se lo aprendan de memoria, ni se los voy a preguntar, sino que hagan una lectura de comprensión, háblenlo entre ustedes, medítenlo ustedes solos si quieren. Anoten si quieren dudas que saquen de su lectura anticipada y la próxima sesión ya lo explico, ya lo vemos y después para repasar está el video. Fíjense, ustedes ahora tienen 3 herramientas para aprender y no lo van a olvidar. La lectura anticipada con sus manuales, les sugiero que lean antes la clase. Después, la clase en sí misma, ¿sí? Que la ampliamos y preguntamos y yo me puedo detener en mayor profundidad en la explicación de la clase. Y tercero, el repaso para consolidar el conocimiento si vuelven a ver el video. Y yo les aseguro que nunca se les va a olvidar. Nunca. ¿Vamos bien? ¿Ok? Perfecto. Vamos a parar la grabación y nos salimos de acá. Ok. Y bueno.